quién soy en Cristo. Y para apropiarme de quién soy en Cristo o para apropiarme de algo, primeramente yo necesito conocer y saber qué es ese algo. Y quiero compartirles algo en modo de introducción. Generalmente cuando pensamos quiénes somos en Cristo, siempre se nos viene a la mente las cosas buenas, los beneficios de quiénes somos nosotros en Cristo, pero casi nunca en la demanda y lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Y es porque tendemos a tener un pensamiento clientelista, que cuando pienso quién soy en Cristo, enseguida pienso en los beneficios, pero la realidad es que el pensar quién soy en Cristo me hace responsable de esa verdad. Esto se ve en todo, aún en la manera en que nosotros oramos. Oramos creyendo que siempre Dios tiene que responder a favor de nuestros deseos y de nuestros anhelos. Por ejemplo, cuando se nos pregunta o cuando pensamos quiénes somos en Cristo, pensamos yo soy hijo de Dios, pero nunca pensamos qué espera el Padre de mí como hijo. También pensamos que soy justificado, pero nunca pienso para qué he sido justificado. Solamente tiendo a pensar en mi beneficio. Soy esto en Cristo, pero esto soy en Cristo ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Soy miembro del cuerpo de Cristo, pensamos eso con frecuencia también. Pero como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué función a nivel global estoy cumpliendo? Y si estoy como miembro en el cuerpo de Cristo, estoy cumpliendo con lo que realmente Cristo espera de mí. Es interesante que siempre que pensamos en quién somos en Cristo, pensamos solamente en una parte y no en lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto suena lindo cuando pensamos quiénes somos en Cristo. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad de que seamos pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido? El mismo versículo lo dice en la segunda parte, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar, anunciar, publicar sus virtudes. Pero ahí entra otra situación. Cuando anunciamos o publicamos sus virtudes, generalmente colocamos al ser humano y al hombre como centro de las virtudes de Cristo. Y pensamos que todo lo que Dios hace, hizo, que todo lo que Dios ha creado es para el hombre, cuando aunque la palabra nos muestra todo lo contrario, y es que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Todo se basa en que su nombre sea glorificado, pero nuestro pensamiento humanista o tradicional nos ha hecho creer que las virtudes de Cristo sí o sí van ligadas o el hombre es el centro, y no es así. Cuando hablamos de sus virtudes, generalmente decimos Dios nos salvó, Dios nos libró, Dios nos rescató, y es verdad. Pero ahí estamos mostrando que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por el hombre. Y de esa manera yo no anuncio sus excelencias. Sus excelencias son sus atributos, lo que Él es, que Él es glorioso, que Él es grande, que Él es sublime, Él es todopoderoso, que Él es perfecto. En la finalidad de anunciar sus virtudes es que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado, no por lo que Él ha hecho a favor del hombre, sino por lo que Él es en esencia, en su persona, en sus atributos. Ahora, ¿quién soy yo en Cristo? Y quiero tocar un término muy particular que usó el apóstol Pablo, que habla de un privilegio y una responsabilidad enorme que nosotros tenemos, que se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándolo en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.
Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él, o sea, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Una parte de lo que nosotros somos en Cristo es que somos embajadores, y esto es un privilegio y también es una responsabilidad enorme. Una de las características de los embajadores de Cristo, nosotros, es que conocemos e imitamos a Cristo. El mismo sentir, el mismo corazón, con la misma claridad y con la misma pasión. Nosotros podemos encontrar eso en el versículo 20, cuando dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Pero como embajador de Cristo, ¿qué mensaje o de qué manera yo anuncio sus virtudes y sus excelencias? ¿Cuál es el mensaje que glorifica la persona de Dios como embajador? Yo como embajador, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es su justicia. Dios es justo, dice el versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, este es Cristo. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Cristo, nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Dios es justo y debemos anunciar al mundo que Dios es un juez justo. Nosotros, al ser pecadores, merecíamos la condenación. Nosotros no merecíamos el perdón. Dios, como un Dios justo, no podía perdonarnos porque nosotros éramos encontrados culpables de nuestra propia maldad. Pero dice el versículo 21 que alguien fue condenado, alguien fue juzgado, alguien fue sentenciado por nosotros, y ese fue Cristo Jesús. Y en Cristo nosotros somos justificados ante el Padre. Como un buen juez justo, Dios satisfizo su justicia en Jesucristo, en su Hijo. Y esa es la verdad que yo debo anunciar, la virtud, la excelencia de Cristo que yo debo anunciar como embajador a todo el mundo. Que Cristo tomó el lugar aún sin haber pecado. Dios lo trató como pecador, y por medio de Cristo es que nosotros podemos ir al Padre, porque Él recibió el castigo y cargó la maldición del pecado que yo y tú habíamos cometido delante de Dios. Unos años más adelante, Pablo escribe y utiliza esta misma palabra de embajador. Quiero que me acompañen a Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlos. Nosotros en Cristo tenemos muchos beneficios, pero si nosotros queremos conocer y saber quiénes somos en Cristo, debemos conocer a Cristo, porque Él es el centro de todo. Nosotros en Cristo somos embajadores y debemos proclamar con valor, con firmeza, su justicia, en este caso, sus virtudes, sus excelencias, para que solamente Él sea exaltado, para que solamente Él sea glorificado. Es nuestra responsabilidad como embajadores saber lo que Cristo espera de nosotros. Es nuestra responsabilidad
practicar lo que Cristo espera de nosotros. Está bien, en Cristo nosotros hemos recibido cualquier cantidad de bendiciones y beneficios, pero cuando pensemos otra vez en quién somos nosotros en Cristo, no pensemos en lo que hemos recibido, sino en lo que Cristo espera de respuesta de cada uno de nosotros para que el Evangelio sea proclamado, para que sus atributos sean proclamados y anunciados de la manera correcta, como Pablo lo está mostrando en Efesios, donde pide a los creyentes: oren por mí para que yo pueda hablar de una manera clara, eficiente, este misterio, para que yo pueda ser un embajador. Es interesante que Pablo lanza una expresión y dice: un embajador en cadena. ¿Por qué? Porque los embajadores son personas libres, pero en este momento Pablo se encontraba en una condición diferente, pero su mensaje, pero lo que él era en Cristo, no se limitaba a la condición o al momento que él estaba viviendo en ese momento, sino que él entendía que lo que nosotros somos en Cristo debe trascender nuestras circunstancias, debe trascender nuestras necesidades, nuestros problemas, porque es algo especial que el mismo Dios espera de cada uno de nosotros.